Melchor Palomino Bejarano fue hijo de don Julio Palomino y Martina Bejarano. Nació en Arequipa el 6 de enero de 1942. Fue el tercero de 6 hermanos. La familia Palomino se asentó en Puno entre el año 1948 y 1952, cuando gobernaba el país el general Manuel Odría. Su padre, don Julio Palomino, instaló una de las primeras fábricas de zapatos del sur del país, en la calle Puente Arnao 310 del distrito de Miraflores, en Arequipa. Luego haría lo propio en la ciudad de Puno. Mire usted, efectivamente yo he venido a los 5 o 6 añitos, y mis hermanitos un poco mayores, me llevan 5, 6, 7 años. Entonces mi papacito trabajaba en Arequipa, tenía una pequeña fábrica de zapatos. Entonces Puno era una ciudad que prometía mucho, era un sueño de mi padre. Dijo, vámonos a la sierra y vamos a trabajar bien. Entonces mi papá tenía una pequeña casita que la vendió, y con ese dinero nos vinimos toditos, pequeñitos, y entonces mi papá instaló su primera zapatería. Alquiló, mi mamá trabajaba dando pensión en el restaurante, era un trabajo que tenía mucha demanda, sobre todo la comida arequipeña, que mi mamá cocinaba bastante bien, mi papá con la zapatería. Y en ese ambiente todos hemos crecido, pero siempre con la mística. Padre que siempre ha sido un hombre que le ha gustado, ha tenido el instinto de superación. Y decía, no, ustedes tienen que ser grandes, trabajo. Y todito colaborábamos, estudiábamos. Don Julio Palomino era un amante del deporte. Fue presidente del Club Deportivo Veracruz en Arequipa, equipo conformado por obreros en zapatería. En una decisión arriesgada pero firme, decide mudarse a Puno. Contrató un convoy de 6 camiones. Después de 4 días de viaje, llegó a la ciudad de Puno, donde finalmente se quedó y, como la historia lo registra, dejó un gran legado. Que como mi papá instaló su pequeña fábrica de calzados, entonces se trajo unos obreros de Arequipa. Y entonces, pues yo pienso que no hay arequipeño que no le guste el fútbol, y dentro de ellos, los obreros los instaló compró un lote abajo, lo que es ahora ya la avenida del puerto, y ahí hizo construir unos pequeños cuartos. Entonces mi papá les comenzó a dar alimentación a los obreros que llegaron, trabajaban en la zapatería y paralelamente jugaban fútbol. Así se armó incipientemente el Alfonso Ugarte, y él afrontaba por su peculio todo lo que imperial pues necesitaba el Alfonso Ugarte. Ha sido un equipo muy querido, muy amado, y mire usted, primero le tomó la posta a mi hermano Jesús, que fue el mayor, con mucho entusiasmo, bonachón, siguiendo la misma mística y la línea del señor padre. Después Pocho le delegó a Melchor también con ese ímpetu, siempre, que le puedo decir, de superación, de no dejarse vencer. También él ha sido un poco más, se puede decir, más rudo, más enérgico, en llevar con mayor responsabilidad a Alfonso Ugarte. Y él también, siguiendo la línea, Melchor no ha sido, digamos, una persona de que ha dejado así el Alfonso Ugarte. Él ha afrontado en todo sentido, ¿no? Económicamente, personalmente, y siempre nos ha involucrado a la familia. Nosotros nos hemos sentido muy involucrados desde nuestro diferente puesto de vida familiar. Hemos colaborado, hemos estado ahí presentes. Han sido unas anécdotas inolvidables, pero así es la vida. De mi hermano Melchor, sobre todo, que ha sido una persona muy, como le puedo decir, de avanzada, y ha sido una persona muy ambiciosa en la parte de querer siempre sobresalir en el campo deportivo, y él no ha escatimado en ningún sentido poder posicionar al club de sus amores en un buen puesto. Y yo admiro en mi hermano su perseverancia, su amor al trabajo. Esas han sido, digo, las dos cualidades que lo han llevado a sitiar donde él ha estado. Y claro, también afectuoso, cariñoso en los momentos familiares, y que ha dejado un legado muy importante para sus hijos directamente.
espero que sus hijos sigan los rastros, las huellas que su padre ha dejado. La ciudad de Lago acogió a la familia Palomino. Los hijos, Jesús, Melchor y Cristina Palomino, eran pequeños. Implementaron una pequeña fábrica de zapatos en la cuadra 6 del Jirón El Puerto, la misma que con el tiempo creció, llegando a disponer de más de 40 familias como mano de obra. Lo particular de estas familias era que los varones también practicaban el deporte rey, el fútbol. A inicios de los años 60, Julio Palomino, acompañado de sus hijos Jesús y Melchor, decidió incursionar en el fútbol, asumiendo las riendas del Club Deportivo Alfonso Ugarte de Puno, equipo que destacaba en los campeonatos locales, pero que no había tenido grandes logros a nivel nacional. El Alfonso Ugarte de Puno era un equipo de la gente obrera y trabajadora. Nació con el nombre del Club Unión Fuerza Obrera, allá por el año de 1928. Estuvo a cargo de la familia Gómez, con sede en el Villar de Don Beni, hoy Jirón Melgar de la ciudad de Puno. Don Julio Palomino era un hombre de mucha tenacidad y determinación, carácter que transmitió a sus hijos. Cuando Melchor Palomino era un joven oficial de la Policía de Investigaciones del Perú, Jesús, el hermano mayor, era el encargado de captar talentos para el club. Fue así que el Alfonso Ugarte subió a primera división del fútbol local, ganándole a los equipos populares de aquel entonces, como el recordado Alianza Muelle, Deportivo Salesianos y otros. Después de mucho sacrificio, estando como delegado el señor Andrés Endara, apodado cariñosamente como El Burro, y Benjamín Velasco Almanza, quien captaba jugadores junto al presidente, se armó un equipo con figuras como Erasmo Zapana, Armando Illanes, Amicei Pereira, Chiboneira, Emilio Barra, Genaro Melgarejo. Luego vendrían Chuco Arias, Alberto Peña, Moisés Vargas y otros jugadores de calidad que llevaron al Alfonso Ugarte a lo más alto del fútbol nacional e internacional. El Alfonso Ugarte de Puno llegó al fútbol profesional por la puerta grande, eliminando a muchos equipos, permaneciendo en esta categoría por más de 14 años, siempre ubicado en los primeros lugares. Logró el subcampeonato peruano, teniendo como dirigentes históricos a quien en vida fue Melchor Palomino y a su hermano Jesús Palomino. Melchor Palomino Bejarano fue delegado del Alfonso Ugarte en Lima por más de 10 años, dejando los mejores recuerdos para la población de Puno, que hasta ahora lleva esa camiseta en el corazón. Entre los años 1975 y 1976, el equipo cambió de dirigencia y fue entregado a la Federación de Empleados Bancarios de Puno, quienes asumieron las riendas, cuando el equipo participó en la Copa Libertadores de América. Pocos años después, a Ugarte lo hicieron descender a la mala y fue textualmente abandonado a su suerte, estando a punto de desaparecer. Yo creo que hablar de Melchor es hablar de toda la familia Palomino, es hablar de Jesús Palomino, y su padre, que fue una gran persona, que es el que realmente le dio auge a Ugarte. Yo tengo el mejor recuerdo de Melchor, pero aunque no creas, el mejor recuerdo lo tengo de la madre de Melchor y de Jesús Palomino. Un torneo que en un año después del campeonato no teníamos plata para viajar a Cusco, no nos depositaba, bueno, algún incidente hubo, y la señora realmente pusieron de Jesús, primero hablé con Melchor, oye, habla con Jesús, tiene más dinero, creo ahorita, me dice, ya. Y él me llevó donde su madre, y su madre, me acuerdo que me prestó $400. Ese es el recuerdo más grato que tengo de los palominos. Pero yo creo que hay que reconocer a don Jesús y a Melchor Palomino como los dirigentes grandes de Alfonso Ugarte. Nadie les puede quitar ese mérito, ni siquiera Gustavo Ibarra, que estuvo a puertos de llegar en 2 oportunidades a ser campeón de la Copa, pero que ellos han tenido al Ugarte en buenos tiempos, en épocas de gloria, y también, como tú lo has dicho, en momentos bien duros, que han sabido estar al frente y afrontando. 2 personajes muy interesantes en la vida del fútbol. Y don Melchor, yo le tengo más recuerdos porque yo le recibí la presidencia a él. Él me entregó el equipo el año 97, recuerdo muy bien, y hasta cuando lo dejé. El mejor de los recuerdos y el mejor de los saludos
y un abrazo acá desde la tierra hasta el cielo a esos dos grandes amigos. Les tengo el mejor de los recuerdos a don Jesús y a don Melchor Palomino. Pues sobre todo recordar a una persona con mucho cariño, con mucho amor. Es un hombre que ha hecho historia en Puno. O sea, habemos pocos que hacemos alguna historia y escribimos de alguna manera en las páginas de nuestra tierra, ya pueden ser en el fútbol, en el deporte, en el fútbol, sobre todo, que nos gusta y además apasiona a multitudes, en el folclore, en la política, y yo creo que ha estado en todas las tembladas, don Melchor Palomino. Decirles, siéntanse felices, no ser, como dicen, guardar los mejores recuerdos, los mejores espacios, y sobre todo tener la plena seguridad por la forma de pensar que él tenía de su familia. Yo creo que es un gran ángel guardián desde el cielo. A Melchor, darle un abrazo desde acá, un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, de su familia. Como le dije, fuerza, fortaleza, resignación y alegría de ser descendientes de un hombre que ha marcado la historia en Puno. Don Melchor Palomino, Pochito, como le decían de cariño, narraba que en 1995 un grupo de comerciantes ambulantes, triciclistas e hinchas de corazón le pidieron que retome las riendas del Alfonso Ugarte, que ese año se jugaba la baja en la última categoría del fútbol puneño. El equipo no tenía ni para las camisetas, contaba. Jugaban en Salcedo, en una cancha de tierra y piedra, y era doloroso verlos jugar en esas condiciones, decía. Ese año, junto a su familia, decidió retomar el equipo. Logró ascenderlo a la Copa Perú. La historia de los siguientes años es conocida. Posteriormente se hizo cargo del equipo otra vez, también cuando estuvo en momentos críticos, a falta de dirigencia. Entre el año 2009 y 2010, logró librarlo de la extinción del fútbol amateur. Fue catalogado como el mago y el salvador del Ugarte, al evitar la desaparición del equipo puneño y conseguir lo que nadie esperaba. Él daba su vida por Puno, quería hacer tantas cosas, las primeras ideas que él tuvo inclusive del malecón, cosas muy, muy resaltantes para Puno. Bueno, lo hicieron algunas personas que le siguieron a él, ¿no? Por ejemplo, el malecón, vuelvo a repetir, muchísimas cosas que faltaban en Puno. Él tenía muchas ideas para Puno. Un hombre excelente, tampoco pensaba en él mismo, ni siquiera en mi persona, en sus hijos. Dio toda su vida, su carácter inclusive. De repente por eso salió también adelante Alfonso Ugarte, porque él tenía un carácter muy, muy fuerte, realmente. Entonces los jugadores lo vieron como un padre, porque para él eran sus hijos, ¿no? En la casa, como le vuelvo a repetir, era muy amoroso, muy cariñoso. Era duro, era muy serio. Cuando miraba a la gente, de repente, la gente como se vestía aquí en Puno, gente muy humilde, inclusive no les cobraba. Y algunas personas lo conocían pues como el abogado de la gente pobre, ¿no? Porque era así. Su forma de ser era tan desprendida. Miraba a la casa, por ejemplo, en la casa yo cocinaba para mis hijos, mi familia. Y a veces no, por X motivos, los chicos no venían a almorzar. Él también me llamaba por teléfono y me decía, no voy a ir a almorzar, hija. Tú ve lo que haces. No sabía qué hacer con tanto almuerzo, con tantos platos, ¿no? ¿Qué hacía? Reparte esa comida para para gente que necesita, gente que tiene hambre. ¿Qué hacía yo? Me bajaba pues al primer piso, en el puerto, y pasaban 4, 5, 10 triciclistas. Entonces, yo paraba en la puerta y les decía, vengan un ratito, suban a la casa. Ellos se sentían pues confundidos, miraban para arriba, para abajo, como siento, señora, ¿para qué nos llama, no? ¿Y para qué vamos a subir? Y yo lo subía pues con mi sonrisa, con mis payasadas, de repente con mis bromas, y lo sentaba ahí en el patio arriba, sacaba las sillas y les daba ese almuerzo que no se podía comer, no les daba a cada uno su plato. Entonces ellos comían con un gusto, me daba una satisfacción enorme, comían con unas ganas, con un hambre, que me daba muchísimo gusto que ellos comieran esa comida. Es así, y eso le contaba yo a mi esposo, y él realmente se sentía tan agradecido con Dios y conmigo, y gozaba, y se divertía, y con sus bromas,
Él siempre era un bromista muy pesado, no hablaba lisuras y así. Política, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo una anécdota cuando mi hijito Cristian era pequeñito. Nos faltó o azúcar, no me acuerdo. Le mandó a comprar. ¿Y? Gaseosa, creo, me acuerdo, sí. Y aquella vez pues recién había salido eso de Cóndor, gaseosas Cóndor, así que le dice, anda, cómprame gaseosa Condori. Se va pues con su Condori preguntando dónde, el pobre pues no sabía dónde había esa gaseosa Condori, ¿no? Y no hay, papá, dice. Regresa pues y le dice, caramba, dice, para mí no existe en el diccionario la palabra no. Todo tiene que, vaya a traer usted gaseosa. Y así, o sea, tenía unas anécdotas, unas ocurrencias bien bonitas que se puede recordar toda una vida. Qué hermosos recuerdos. También ha regalado tantísimas cosas, muchas cosas que había en la casa, ¿no? Ahí labia, pispullo, y un montón de pueblitos que hay en Puno. Íbamos pues con regalos, no porque él quería ganar de repente o quería estar por Lima, yo sé, no, que le nacía, era tan bueno, era tan desprendido como le digo. Bueno, ha dejado la historia de Alfonso Ugarte, que eso es imborrable, ¿no? Es algo que va a crecer y eso es un orgullo realmente para Puno. Y el deporte pues tiene que crecer, el deporte tiene que continuar dependiendo quién lo tome, quien ame de corazón realmente a Alfonso Ugarte. ¿Usted quisiera que sus hijos tomen la posta del doctor Palomino en algún momento, y si es que las condiciones lo permiten, también tomen el Alfonso Ugarte como un homenaje a su padre? Me gustaría, realmente me gustaría. Y también yo seguiría con Alfonso Ugarte. Si mis hijos no siguen con eso, yo también, porque Pocho me enseñó a amar ese club. Y también amo, y mis hijos también aman de corazón. Don Melchor comentaba entre sus anécdotas que el cariño que tuvo por el club Alfonso Ugarte fue tan grande que cobijó a los jugadores en su propia casa, donde su esposa Dora García tenía que agrandar la olla y con el apoyo de sus hijos sacar adelante al equipo en los entrenamientos y equipamiento. Fue un dirigente histórico, caracterizado por su honestidad, el amor a su familia. El club Alfonso Ugarte para él fue uno más de sus hijos, aquel hijo que crió, que vio crecer, al que hizo profesional, el hijo que cayó y cuando fue abandonado, al que salvó de la muerte en 2 ocasiones. Cuando, yo no tenía la edad suficiente para poder de repente recordar esos emprendimientos, mi mamá recuerda con mucha claridad de que mi papá era de las primeras personas en Puno que instaló piscigranjas. Yo quiero que lo recuerden como un hombre noble, un ser humano honesto, sincero, que dio su vida sin esperar muchas veces cosas a cambio. Y eso es lo más rescatable que puede tener un ser humano, porque no voy a hablar de muchas personas. Hay muchas personas que toman, digamos, el fútbol, toman la dirigencia de cierta institución para beneficiarse a título personal, ¿no? Mi padre no fue así, fue un hombre que lo entregó todo, que lo dio todo, porque quería, por convicción y por amor, ¿no? Yo quiero que lo recuerden así, un hombre que tenía mucha convicción, que tenía amor al pueblo de Puno, a pesar de que no había nacido en Puno, él amaba mucho a Puno. En alguna ocasión, recuerdo como anécdota, y cuando mi padre estaba un poquito mal, en nuestras conversaciones, esto es un poco íntimo que se lo voy a contar, le dije, papá, yo sé que el día va a llegar algún día que no tengas que partir, y sonaba en la radio del vehículo la canción de Arequipa, de Los Dávalos, y mi padre, como es natural, seguramente recordaba su infancia, sus días en Arequipa, y se le salieron algunas lágrimas, ¿no? Papá, ¿eres arequipeño? ¿No quieres que te enterremos en Arequipa? No, hijo. Yo quiero estar en Puno, me dijo él. ¿Quiero estar en Puno? ¿Dónde? En la Icacota, al costado de mi hermano Jesús. Y bueno, pues así fue su deseo y así lo hemos cumplido, ¿no? En Puno fue conocido por ser dirigente histórico del Club Deportivo Alfonso Ugarte, pero pocos saben de su faceta emprendedora. Melchor Palomino
Fue oficial de la Policía de Investigaciones del Perú, empresario en el rubro pesquero, puso las primeras granjas de truchas, fundó uno de los primeros institutos superiores de Puno, el IPSUR. También se dedicó al turismo y hotelería. Finalmente también fue inversionista en el rubro inmobiliario. En lo político tentó ser alcalde de Puno en 2 ocasiones. Tenía una peculiar forma de ver la política y a sus protagonistas. Como hombre de empresa y trabajo, tenía una forma práctica de hacer las cosas. Era ejecutivo, madrugador, caritativo, con una sonrisa pícara, podría expresar sus acostumbradas bromas. Don Melchor Palomino Bejarano fue un ilustre puneñista. Nos dejó un 17 de mayo del 2020. Después de afrontar con valentía una enfermedad, a los 78 años de edad, se fue físicamente, pero en la memoria y corazón de los puneños quedan tantos recuerdos y su gran legado de trabajo y logros para Puno y el Perú. Estamos seguros que, en el cielo junto a su hermano Jesús y grandes testigos de su obra, como Jorge Chávez Prieto, los hermanos de la Riva, Eloy Bejarano y otros, siempre gritará los goles del Ugarte con la misma fuerza que retumba al cielo puneño cuando cae un aguacero. Hasta siempre, don Melchor Pocho Palomino Bejarano, siempre presente.